¿dónde yo puedo encontrar la bibliografía de esos personajes en términos reales existenciales? Para uno tener, porque si tú me das una referencia de un acontecimiento, yo tengo que saber la fuente. Uh-huh. Yo te prometo la vida después de la muerte. Cuando tú me estás diciendo eso a mí, yo automáticamente me afilio a ti, porque tú me estás garantizando que, bueno, ya después que me muera, tú me garantizas que yo voy a seguir viviendo eternamente. Pero y entonces hay también la discriminación. Si tú fuiste un pecador, tú no vas a disfrutar las 7 rubias. Tú no vas a disfrutar el goce del supuesto cielo. Ahora, cuando en la realidad, a propósito, en República Dominicana las iglesias protestantes compiten con los colmadones en términos de su gran cantidad abundante. Sí. Que dicho sea de paso, yo soy de lo que digo que llevar a un niño de 2 años, 3 años, 10 años a una iglesia y adoctrinarlo es su abuso infantil. La entrevista que vas a ver a continuación pertenecía a un canal de YouTube antiguo que nosotros teníamos, esperando discreción de parte de los televidentes. Así que, sin más que hablar, disfruta de la entrevista que vas a ver a continuación. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, encontramos que Pablo dice: porque el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y pensando en esto, ¿será que es una locura para los que se pierden o realmente es una locura? ¿Puede el mensaje de la cruz llevarte a alterar tus conceptos mentales? ¿Llevarte a un tipo de enfermedad mental? ¿O es que aquellos que no lo comprenden simplemente no saben de lo que se están perdiendo? No sé. Bueno, para eso hoy hemos traído un invitado especial que nos va a hablar acerca de qué pasa, qué ocurre, si de verdad es una locura o no, si de verdad hay problemas de la mente o no, porque él tiene conocimiento sobre eso. Con nosotros tenemos a una persona que cuando usted lo ve en la cámara, yo te va a saber que usted lo conoce. Usted lo ha visto en diversos programas, posiblemente ha sido su profesor, porque es profesor universitario, psicólogo de carrera, y alguien que tiene un pensamiento crítico muy tajante. Con nosotros, Eladio Hernández. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer poder tener un conversatorio de una realidad humana, que nos hace ver el mundo con ideas y conceptos diferentes. Pero muchas gracias por la invitación. Ok. Recuerde que si usted quiere un contenido un poquito más entretenido, más chispeante, más picante, seguirnos en Dejen el Relajo, Apostasía, Herejía y Vamos al Debate. Señores, nosotros tenemos lo que usted necesita en temas religiosos, sociales y espirituales. No busque para otro lado. Y como lo tenemos todo, anúnciese con nosotros. Hey, aquí lo estamos esperando. Fíjese que aquí tenemos de todo, no solamente a los religiosos, tenemos de todo. Anúnciese con nosotros. Eladio, mire, hace unos años atrás, en Estados Unidos, ocurrió algo, y es que en una iglesia comenzó un movimiento de un grupo de personas que comenzaron a decir que ellos sentían el Espíritu Santo, y a partir de ahí comenzaron unos movimientos que hablaban en lenguas, que danzaban, que brincaban, que saltaban. Ese movimiento tuvo un poquito de aceptación en este lado de América Latina. En Estados Unidos no tuvo tanta.
pero después fue creciendo y hoy en día es parte de muchas iglesias. Hay personas que consideran que eso es una locura, realmente una situación enfermiza. Y hay otros que consideran que es una manifestación del poder de Dios. Yo quiero que conversemos un poquito sobre eso. Mira, hoy en día. En Estados Unidos hay 360,000 iglesias, básicamente protestantes, los seguidores de Lutero. Y yo te escuchaba mencionar a un discípulo, Pablo, y uno pregunta, ¿dónde yo puedo encontrar la bibliografía de esos personajes en términos reales existenciales? Para uno tener, porque si tú me das una referencia de un acontecimiento, yo tengo que saber la fuente. Uh-huh. Entonces, regularmente cuando se citan todos estos intelectuales, porque deben ser intelectuales, porque escribieron o dijeron algo alrededor del libro que probablemente más se menciona, pero en una parte del mundo. Sí. En una parte del mundo. Recuérdense, yo siempre repito eso, nosotros somos los humanos 7.500 millones, ya no vamos casi para 8.000. Para 8.000. Pero resulta que básicamente la ideología cristiana solo apenas son 1.000 o 2.000 millones de seres humanos de los casi 800.000. Mayormente en Occidente. Básicamente en Occidente, cuando hablamos de Occidente, entiéndase Europa Uh-huh. y América. Eso es Occidente. Entonces, no son necesariamente los portadores de la verdad. No son los portadores de la verdad. Tal cosa como la verdad. Sí existe, y ahí hay toda una discusión con relación a qué es la verdad, Uh-huh. ¿verdad? Y se habla de la posverdad y se habla de todos estos nuevos conceptos que se están manejando en lo que los teóricos filósofos han establecido como la posmodernidad. Esto es, dejamos la modernidad y estamos buscando realmente cuál es la época que corresponde poder denominar. ¿Y qué tenemos nosotros antes de responder tu pregunta? Tenemos nosotros unos jóvenes en este momento de la posmodernidad, no simplemente los jóvenes dominicanos, sino los jóvenes en sentido general, los jóvenes de la anomia. No quiero responsabilidades de nada. Uh-huh. Tú dámelo todo, Sí. porque yo me lo merezco y yo no te dije que me engendrara. Sí. Entonces resulta que es el joven que no le interesa casarse, que no le interesa tener hijos, que no le interesa tener elementos productivos cotidianos. De 8 a 5 para esos jóvenes ese elemento no está. Pero resulta que el concepto religioso ha seguido intacto. No se ha tocado. Uh-huh. O sea, no están haciendo referencia de acontecimientos que no pertenecen a la cultura nuestra. Todo el señalamiento bíblico es de la cultura básicamente árabe o de la cultura judía. Sí. Atención, judía. Es el pueblo que ha estado tuvo emigrante durante cientos de miles de años. Un poco parecido a los kurdos, Sí. que todavía no tienen nación y están vagando por el mundo. Y también los gitanos que están en Europa, que no se sabe su procedencia y andan vagando por el mundo. Realmente no se sabe dónde vienen los gitanos, ¿no? No se sabe dónde vienen. Son parecidos a los hindúes, pero no necesariamente hay un origen de esta etnia que usted lo encuentra en Europa y mire en España, o la base de ello que es Rumanía, usted lo encuentra por cientos de miles. Pero la religión básicamente cristiana Uh-huh. está intacta. Están repitiendo lo mismo hace más de 3.000 años. Repitiendo lo mismo. Que no nos corresponde, no es de nuestra cultura.
Cuando yo veo a los pastores o religiosos dando una cita de un versículo, yo siempre he dicho que se depersonalizan. O sea, tu figura como ser humano desaparece porque tú pones como bueno y válido, como la verdad, lo que te narra un libro que se contradice bastante. Pero esa es una realidad que se vive, pero una realidad también que hay que explicar que en toda actividad humana el dinero está presente. Sí, claro. No existe ninguna actividad humana donde el dinero no esté presente. Y en las religiones el dinero brota. El dinero es abundante porque la gente que tiene dos miedos muy importantes, cada uno de nosotros, el miedo a la muerte, el miedo a la locura, el miedo a lo que no han dicho a nosotros. Mira, yo te prometo la vida después de la muerte. Cuando tú me estás diciendo eso a mí, yo automáticamente me afilio a ti porque tú me estás garantizando que bueno, ya después que me muera, tú me garantizas que yo voy a seguir viviendo eternamente. Pero y entonces hay también la discriminación. Si tú fuiste un pecador, tú no vas a disfrutar las 7 rubias. Tú no vas a disfrutar el goce del supuesto cielo, que ahora está en peligro porque ahora con el James Webb está poniendo en evidencia muchos elementos, hasta el sonido de los hoyos negros ya se ha escuchado, ¿verdad? No, y que el asunto de pecador está sujeto a qué tipo de iglesia sea, porque para una cosa es pecado, para otra no. Así que si tú eres pecador, no, si tú haces esto y esto que yo entiendo que no es correcto según mi cosmovisión y te lo impongo a ti, tú no vas para el cielo. Fíjate que de hecho la humanidad ha estado tratando de recorrer los elementos éticos de comportamiento sobre leyes que regulan la colectividad. El Código de Hammurabi, por ejemplo, que fue escrito en piedra, establecía cómo regir el comportamiento humano. Y con todos estos procesos, incluyendo, por ejemplo, cuando aparece la agricultura, que se produjo el sedentarismo, ¿verdad? Cuando los humanos empezaron a ser sedentarios, también se establecieron normas de convivencia. Ahora, cuando en la realidad, a propósito, en República Dominicana las iglesias protestantes compiten con los colmadones en términos de su gran cantidad abundante que existe. Y cuando uno ve eso, vuelvo a repetir, lo que en toda actividad humana está debajo lo económico. Si los dominicanos se dedican si usted ve la proliferación de muchas iglesias, muy probablemente hay dinero detrás de todo. Sí, claro que sí. Entonces, ¿hasta dónde está la sinceridad? ¿Hasta dónde está la entrega que tú haces acerca de lo que existe fuera de lo humano, que no ha sido demostrado? Te recuerdo que había un judío estadounidense que daba $1 millón a aquella persona que le demostrara algo sobrenatural, porque él decía, y no sé si murió ya, él decía que no existe lo sobrenatural, existe lo real, lo que realmente tú puedes demostrar, tú puedes hacer. Todo lo otro son construcciones mentales que nosotros hemos hecho. ¿Y cuál es el peligro de todo esto? Se ha establecido que una gran parte de los trastornos mentales, las religiones pueden incentivar esa presencia de alteraciones mentales. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad mental que tú conoces igual que yo, que es la esquizofrenia, ¿verdad?
La esquizofrenia hasta este momento no tiene cura. Y tiene unas manifestaciones muy pesadas, muy contundentes, que son los delirios y las alucinaciones. Sí. Y ahí venimos a los religiosos. Delirios y alucinaciones. Eso es parte de la cultura religiosa. Pero es parte de un trastorno. Entonces, cuando las personas cruzan, cuando las personas se van después de esta construcción de escuchar voces, delirios, alucinaciones, escuchar voces, sentir contacto, ¿verdad? Cuando real y efectivamente tú no puedes demostrarlo, de que realmente existe. Por eso tengo un amigo que dice que Dios solamente existe en el cerebro humano, de que no hay esa existencia, de que solamente nosotros hemos hecho una construcción mental, que de hecho hay estructuras mentales en donde tú puedes tilpar, desde el punto de vista quirúrgico, la creencia tuya en esa deidad, en lo que supuestamente es. Sí, había escuchado sobre eso. Creo que hay una parte del cerebro que hay personas que se han accidentado. Así es. Y después de haberse accidentado y se le atrofia esa parte del cerebro, automáticamente dejan de creer. Dejan de creer. Entonces, fíjate que hay una realidad física y una construcción social y una construcción personal acerca de esta realidad. Entonces, ¿qué resulta? Que la sugestión es el mecanismo a través del cual yo impongo mis ideas frente a otras personas. La sugestión mental posibilita que yo pueda realmente hacer que tú pienses lo que yo quiero que tú pienses. Lo que yo, en términos de discurso, necesito que tú valores, que tú entiendas y que tú lo asumas como una verdad. Ahí entramos en el poder que tiene la palabra. O sea, la palabra es como una energía que puede transformar el pensamiento. Bueno, así es. Lo tenemos como padres. La cotidianidad. Exacto. Como padres sobre nuestros hijos, nosotros vamos creando su realidad. Y es por ende que en el mismo barrio tenemos que niños con padres que conviven entre ellos tienen diferentes realidades porque los padres de cada uno son los que le van creando la realidad a cada uno. Y aunque ellos se junten entre ellos y compartan entre ellos, dentro de su casa, la autoridad que para ellos, papá, mamá, es que quien les construye. No, eso no es bueno, eso es correcto, esto es así, esto es asá. Eso no pasa con los líderes religiosos. Pero fíjate lo siguiente, está el otro aspecto. Esa es la construcción que con mucho deseo hacemos los padres, ¿verdad? De tener hijos sanos, correctos, que tengan y que guíen los preceptos morales que nosotros tenemos. Que dicho sea de paso, yo soy de lo que digo, que llevar a un niño de 2 años, 3 años, 10 años a una iglesia y adoctrinarlo, eso es abuso infantil. Porque el niño todavía no tiene la capacidad de decisión. Entonces tú no puedes ingerir tu verdad como única y exclusiva. Y probablemente tú sepas de muchos casos de jóvenes que fueron imbuidos desde el vientre en esa actividad que luego, al entender otra realidad de la vida, tienen otras historias. Entonces, es importante que los padres puedan respetar a nuestros hijos, porque al final es uno que decide como adulto, como persona, a quién sigo. Realmente debo seguir siendo, debo ser cristiano, debo ser musulmán. ¿Qué yo necesito? ¿Qué yo siento debo hacer? Entonces, sobre esa construcción es que nosotros debemos también respetar al ser humano. Entonces, la verdad mía no es tu verdad. No necesariamente, ¿no? Tú tienes una verdad acerca de la naturaleza, yo tengo otra verdad
acerca de la naturaleza. Pero tú sabes qué es lo importante. Lo importante es que ambos podamos coincidir en ser humanos. Que ambos podamos coincidir en ser solidarios, Sí. en ser morales, en tener honor, en tener la capacidad de ser colaborador, en tener la capacidad de ser un buen dominicano, en términos correctos, el respeto hacia la gente. Eso es el ser humano, no las ideas interpretativas que yo tengo, porque tú escuchas a esos que se meten en éxtasis, que es el otro concepto. Mire, después de que usted pasa 10 días durmiendo en el suelo de la iglesia sin comer, usted tiene un éxtasis porque lo tiene. Eso no es que dique, eso viene por sí solo, porque el cerebro tiene que encontrar una forma. Eso se llama condicionamiento aprendido. Ese condicionamiento permite que después de tú sentarte a meditar, de que tú serás salvo, de que tú volarás hacia el cielo, ¿verdad? Violando la gravedad. De que tú vas a ser un ser totalmente diferente y que tú eres diferente al vecino y que tú eres diferente al hermano, que tú eres diferente a todo el mundo porque tú estás salvo. Y entonces, cuando tú estás salvo, ya yo acuso, arrepiéntete, satánico, porque tú irás al infierno. Pero cuando yo digo eso, yo estoy siendo un ser malo. Sí. Yo estoy siendo un ser malo porque yo te estoy diciendo a ti que va a arder durante la existencia de la existencia de la existencia. Pero y yo puedo brindarle y desearle el mal a mi prójimo. Yo necesito decirle, perverso, maldito, tiene que quemarte y oler a todo lo que significa, ¿verdad? Quemar un cuerpo. Entonces son de esas contradicciones que se dan, pero cuando se meten en ese mundo, el que dirige y lo que dirigen las iglesias son expertos sugestionadores que aprenden eso en el diario vivir. Hay algunos entrenamientos, ¿verdad? Como un invitado que tú tienes aquí, ese es entrenado en ese mundo. Dice Carlos Velo. Definitivamente que sí, es un entrenado en ese mundo. Entonces resulta que ese entrenamiento de conducir a la gente a brincar y tú escuchar la ridiculez de hablar en lengua, ¿verdad? Es parte del éxtasis, es parte de la sugestión. Porque wow, qué importante sería que en esa lengua también la gente aprenda creol, ¿verdad? ¿Por qué cito el creol? Porque nosotros tenemos cuántos millones ya de vecinos haitianos en el país que hablan creol, ¿verdad? La derivación del francés, etcétera, etcétera. Que nosotros, como nos sentimos superiores, no hemos aprendido y probablemente nos insultan y nos dicen muchas cosas porque brevemente te explico que como nosotros entendemos que probablemente estamos por encima de ellos, no nos interesa aprender. Pero ojo, los haitianos también tienen una idea y un punto de vista diferente a nosotros, sí, y probablemente hasta nos discriminen a nosotros, y nosotros ignoramos esa realidad. Entonces, cuando alguien está hablando en lengua, ojalá pueda aprender creol, ¿verdad? Para que pueda entender a nuestros vecinos. Entonces, todo esto es invento. Puede grabar cuando una persona supuestamente está en lengua, hablando en lengua, para que tú analices, tú como profesional de la conducta, que tú analices el contenido de esas narraciones. El contenido de esas narraciones te acerca mucho a comportamiento esquizoide, sí, o a comportamientos raros o extraños en términos de la salud mental. Entonces las iglesias se le llamaba como posesiones demoníacas, pero eran personas que tenían
una situación mental realmente. Definitivamente, eso es como la gente que se monta, ¿verdad? Se monta porque se ha metido 2 botellas de romo y obviamente cualquiera se monta en ese sentido. Claro que sí. Entonces, la realidad del éxtasis, tú tienes ya la primera piedra, que es el convencimiento a través de la sugestión. Te estoy mirando, mírame ahí. Y entonces hay un discurso que tienen los pastores, un discurso alarmante que es parte de la subjetividad. Fíjate que levantan el tono de voz y ese tono de voz es contundente y es desafiante y es hasta peligroso porque hay una amenaza interna sobre ese discurso de cuidado si tú no me haces caso, cuidado si tú no prestas la atención, sobre un tono de voz lo suficientemente aguerrido y hasta agresivo frente al discurso que tú quieres dar. Y a veces yo veo algunas personas predicando en la calle, ¿verdad? En la Duarte con París. Dígame usted, ¿quién le va a escuchar a usted lo que usted está hablando? ¿A quién usted va a conquistar con ese discurso agresivo? De odio mayormente. Esa es la palabra, no quería emplearla. Un discurso de odio que se establece sobre las acusaciones. Tú, maldito, serás llevado al infierno. ¿Y en dónde está tu humanidad? ¿En dónde está tu solidaridad? No, y lo peor de todo, Eladio, es que esas personas que están ahí están hablando en nombre de un supuesto Dios que predica el amor, y un supuesto Dios que te ama, y un supuesto Dios que procura tu bien. Pero entonces lo que ellos te están diciendo es justamente totalmente todo lo contrario. Entonces, como yo le dije al principio, yo soy una persona creyente y creyente en Dios. Mas, sin embargo, el concepto que yo tengo de Dios, que algunos me critican porque yo digo, el que cree que es una energía, es una energía. Bien. Y el que cree que es un ente, es un ente. Sí. Bien. Y el que cree que es un concepto mental, claro que es un concepto mental. Es no una hay construcción otra mental. forma de verlo porque sí, no hay manera de que yo pueda demostrarlo fuera de mi cabeza. Ahora, yo lo que he entendido, que lo que yo entiendo es mi manera de expresar mi amor hacia los demás. Y yo lo que tengo, lo que siento por los demás, lo expreso a nombre de Dios. Y por ende, así como yo expreso amor a nombre de Dios a los demás, creo que esa gente lo que expresa es su odio a nombre de Dios. Y además de su odio, yo pienso también que son las dificultades mentales que tiene esa gente. También. Porque, por ejemplo, tú tienes personas con trastornos mentales en suspenso. ¿A qué me refiero? Hay personas, por ejemplo, tú tienes un pedófilo, aquellas personas que abusan de los niños, y de repente encontraron un mecanismo de convencimiento que vaya a la iglesia, porque en esencia hay dos situaciones. El uno que puede revertir ese comportamiento y otro que definitivamente siempre va a morir así, sí, queriendo tener relaciones con los niños y las niñas. Hay quienes son convencidos y son los trastornos mentales en suspenso, detenidos, que, ojo, en cualquier momento puede producirse un detonante y aparece el comportamiento, porque no fue a sanarse, usando un término de ustedes, no fue a sanarse donde un profesional de la conducta, y estuvo ahí y está ahí el trastorno, sí, porque no le hizo caso. Entonces, ese es el individuo también que en la sugestión y en el éxtasis, contribuye la música que ustedes tocan o que se toca en la iglesia. Uh-huh. El colectivo que está hablando el mismo idioma y que está haciendo unos movimientos iguales. Toda esa atmósfera te condiciona, sí, no claro solamente sí, para tú hablar en lengua, sino para tú saltar, porque me estoy sanando, estoy sano.
y además de estoy sano, estoy escuchando una música que me eleva, y esa música que me eleva, le estoy escuchando un discurso de un señor que me dice, tú ya estás salvo, tú, y los demás malditos serán llevados al infierno. Entonces, automáticamente es especial. Entonces, justamente esa atmósfera es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque yo te decía, un trastorno mental que no tiene cura hasta este momento, que es la esquizofrenia. Sí. Y de repente esas personas son conducidas a sentir el espíritu. Estoy sintiendo el espíritu. ¿Cuál espíritu? Existe el espíritu, existe aquello que se hacía en algún momento de la historia de la psiquiatría y la psicología en la Edad Media, donde se le hacía una perforación a las personas con trastornos mentales para que supuestamente saliera el espíritu a través del hoyo que le hacían en las trepanaciones para que se escapara ese espíritu maligno, ¿verdad?, que tenían las personas. Resultado, o morían o quedaban idiotas. Entonces, la realidad del peligro de la salud mental en las iglesias, que dicho sea de paso, yo he sugerido por muchos años de que en República Dominicana debemos regular las iglesias que llegan al país. Nosotros no sabemos qué cantidad como Estado, como salud pública, por ejemplo, con su departamento de salud mental. Nosotros no sabemos cuántas cestas religiosas se practican en República Dominicana. Y hay algunas medidas raras, ¿eh? Nosotros no sabemos cuál es el mensaje empleando el término de sanación, de ayuda a la estabilidad mental de nuestra población. Nosotros no sabemos eso. O sea, no, ellos son creyentes, ellos son buenos. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Quién le dijo que por el hecho de yo ser cristiano, yo soy diferente a los demás? Usted es un ser humano hasta después de la muerte. Por lo tanto, todo este andamiaje que se nos vende debe ser corregido en algún momento, porque no sabemos. Tú tienes, por ejemplo, unos jóvenes por ahí, no recuerdo cómo que se llaman, que no sé qué. Los rabacucus. Los rabacucus. Uy, Dios mío. Por ejemplo, tú tienes esos seres humanos que yo, desde el punto de vista profesional, entiendo que mentalmente no están equilibrados. No lo están. Entonces, no lo están. Pero tienen seguidores. Pero muchos seguidores. Entonces, ¿tenemos nosotros que regular eso? Yo pienso que sí. Y yo pienso que en el mundo religioso de República Dominicana, en donde ha crecido y crece permanentemente la religión, yo te decía que compiten con los colmados. Tú tienes lo siguiente: ha crecido la delincuencia en República Dominicana, ha crecido el narcotráfico en República Dominicana, han crecido elementos dañinos para el pueblo dominicano. Y entonces, ¿de qué no ha servido ser religioso? Realmente no ha funcionado tanto el concepto religioso, porque los grupos religiosos que más adeptos tienen son los más radicales. Y son más radicales, la gente dura poco tiempo por el mismo radicalismo que hay. Y yo entiendo, como usted decía, que ese radicalismo viene por líderes que nunca se sometieron a una evaluación psicológica ni psiquiátrica y tienen un problema esquizofrénico. Y allá hay otro elemento. Mira, por ejemplo, las iglesias protestantes tienen también división de clase. Sí, sí. O sea, el concepto de Dios y de iglesia que tiene ese señor que es médico, eminente. Miguel Núñez. Ajá.
la estructura social de él es totalmente diferente a la estructura social de las iglesias que están ahí en la cañita. Sí, claro que sí. Es muy diferente. O sea, es muy diferente. Social y económica y hasta del mensaje. Definitivamente. Es muy diferente. Definitivamente que sí. Entonces, ¿qué te digo? Yo pienso que cada quien es libre de asimilar lo que es la realidad de la naturaleza. Todo el mundo tenemos el derecho de eso. Ahora, lo que sí uno tiene que sopesar en esta realidad, ¿qué tanto beneficio yo recibo desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de mi estabilidad emocional? ¿Y qué tan dañino me puede resultar la práctica de determinada religión en un momento determinado? Yo pienso que debe ser el análisis. ¿Usted cree que estos grupos religiosos como los rabacucos, que están de moda hoy en día, pero que tienen un elemento tan radical, podrían llegar a convertirse en algún momento en un peligro para la sociedad en el ámbito de la salud mental? Bueno, tú lo tienes ahí en Brasil. Tú tienes en Brasil justamente grupos así que se salen del contexto de la normalidad y fueron los que pusieron al presidente actual. O sea que son grupos sumamente, porque volvemos de nuevo a la sugestión, volvemos de nuevo al miedo, volvemos de nuevo a que yo quiero salvarme, volvemos de nuevo al miedo de la muerte. Yo no quiero morirme y quedarme debajo de la tierra, ¿verdad? Aquello de que siempre se mira hacia el cielo cuando uno se muere, pero te entierran debajo de la tierra. Paradójico. Total y absoluto. Hoy en día tenemos la situación de que todos necesitamos creer en algo. Y al final de cuentas todos creemos en algo. Algunos creemos en tu mamá y tu papá. Eso es a donde voy. Algunos creemos en un ser superior invisible, una energía. Otros creen en la naturaleza. Otros creen en sus padres, en amigos. Un gran grupo cree en el dinero. Pero todos necesitamos que en este momento tú has dado la clave. En este momento el Dios real es el dinero. Es el mercado, el dinero, punto. Es el que te dice a ti que tú vas a desayunar, que tú vas a ver en la televisión, que tú vas a escribir aquí. Pero podría sonar muy capitalista o muy inoportuno, diría desde un punto de vista de un pastor, pero es que la realidad está en que el dinero es el que determina realmente el estilo de vida que tú tienes. Y mira, hasta el que gobierna. Hasta la pareja que tú vas a elegir lo determina el dinero. El dinero determina prácticamente toda actividad humana. Yo soy de los que siempre he dicho a los jóvenes, chicos, tengan cuidado, no estén fuñendo mucho. Si usted tiene una noviecita, aguántese, que el sexo vale dinero, cuesta dinero. O lo paga usted, o lo paga su mamá, su papá. Alguien lo paga, pero gratis no es. A los moteles nunca. No se va gratis. Nunca es gratis. O sea, no, porque en mi casa, yo lo hago en mi casa. Sí, pero en su casa alguien la paga. Y alguien lo paga. O sea, así es gratis no es. Por lo tanto, el dinero. Y sí, lamentablemente las iglesias, aún las que se llaman más conservadoras de sana doctrina, que llaman al Señor, se mueven por el dinero. Así es. El problema está, como se decía, que están ayudando a que personas que tienen una situación mental, que deberían ir a un profesional, encuentran un placebo dentro de la iglesia y ahí se quedan. No, y eso lo transfieren a la familia. Esa intimidad familiar de que mi tía, mi mamá mentalmente está desequilibrada, lo traslada al hogar. Y ahí sí hay problemas. Y ahí sí hay dificultades también. Porque eso es el elemento que debemos ver también. Cómo son los hogares de esos creyentes que entienden que están salvos. ¿Cómo son esos hogares? Es otro tema para otro día. Señores, yo sé que muchos de ustedes
cuando llegue este momento en el que yo estoy hablando ahora, tendrán una serie de ideas y conjeturas. ¡Y esto es satánico! ¡Y esto! ¿Por qué? Déjenos en los comentarios, no nos importa. Realmente queremos saber su opinión acerca de lo que ha pasado en este momento. ¿Cree usted que las iglesias están llenas de personas con problemas mentales que se escudan detrás de la fe? ¿Cree usted que muchos de los líderes por ahí que andan teniendo sueños, profecías y andan haciendo grandes aparatajes son personas con esquizofrenia? ¿O realmente es Dios que los usa? ¿Cree usted que realmente existe un Dios todopoderoso más allá de nuestra comprensión que dirige a la gente, incluyendo a los que le desean el mal y que se vaya para el infierno? ¿O simplemente es una cosa de nuestra mente buscándole un significado a la vida? Me gustaría saber su opinión. Déjenos en los comentarios. ¿Y qué usted cree de este conversatorio que hemos tenido con Eladio Hernández? Eladio, gracias. Bueno, siempre. Espero que en otra ocasión también podamos volver a conversar y no, que la gente pueda aprender algo de esto y disfrutarlo. y proteger la familia, básicamente, es Sobre lo que todo. yo aspiro de este conversatorio y de la realidad de lo que entienden que Dios existe. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, señores, a nosotros no nos importa si usted tiene problemas mentales o no. Aquí nosotros lo queremos cuarto. Venga y anúnciese con nosotros. Bendiciones. Feliz noche.